Entonces, vamos a comenzar nuevamente a retomar la clase. Y como les había dicho, si quisiera mostrarles de este video que les había propuesto al inicio de clase, conocerle un poquito a Ana María Orozco y que ustedes la puedan escuchar con algunos tips también para, más allá de la teoría, entender también desde de cómo, el cómo creo que es lo que nos preocupa también un montón, podríamos empezar a hacer este tipo de intervenciones. Entonces, me voy a permitir compartirles, no sé si es que la compañera dio este video, espero que no, pero de todas maneras, porque ella tiene muchísimos videos, Ana María, ¿no? Entonces, veamos cómo, solamente Fabián me avisa si es que se escucha. No, no me tiene que habilitarla. Nuevamente, perfecto, entonces ya le voy a poner con los tres puntitos, compartir sonido estéreo. Me imagino que ahí sí. Yo creo que Perfecto. Ahí sí. Sí, perfecto. Entonces, vamos a conocerle a Ana María Orozco, pero me gusta mucho la entrevista porque plantea lo que quizás nos preocupa un poco también a José, a todos mismos, sobre el tema de linda la propuesta y qué hacemos con aquello. Entonces, veamos, ojalá que nos aporte mucho en cerrar este proceso con ella. Yo creo que la economía feminista se caracterizaría en tanto que una forma de pensar la economía se caracteriza por tres cosas. Primero, por decir que economía no son mercados, sino que economía es algo más amplio, que son todos los procesos que sostienen la vida, sucedan en el mercado o sucedan en las esferas no mercantiles. Entonces, tiene una mirada ampliada. En segundo lugar, porque intenta entender las dimensiones de desigualdad de género que atraviesan el sistema socioeconómico, que tiene que ver con la división sexual del trabajo, que tiene que ver con la construcción de género de las distintas esferas económicas, etc. Y en tercer lugar, que intenta entender la economía para transformarla, o sea, que tiene un posicionamiento político explícito. Y luego otra cosa es si pensamos la economía feminista como prácticas económicas distintas, que se caracterizan por no replicar la división sexual del trabajo, por poner la sostenibilidad de la vida en el centro, etc. Entonces, depende si lo pensamos más como teoría o como práctica. En base a lo que llamamos el trabajador champiñón, o sea, el que nace todos los días como de la nada, que no tiene ninguna necesidad ni ninguna responsabilidad sobre la vida ajena. Entonces, este es un modelo muy masculinizado basado en la idea de que existe una ama de casa que se va a encargar de todo por detrás. Entonces, cuando las mujeres acceden al mercado laboral, tienen que parecer ese trabajador champiñón, pero ellas sí arrastran responsabilidades de cuidados. Entonces, pueden pasar diversas cosas. Puede pasar que tengan que responder a las necesidades del mercado y a las de fuera del mercado al mismo tiempo, volviéndose locas y perdiendo mucha calidad de vida, o puede pasar que salgan al mercado transfiriendo todas las demás responsabilidades a otras mujeres, a las abuelas, por ejemplo, o a las empleadas de hogar, que son cada vez más un pilar precisamente de la salida de algunas mujeres al mercado laboral. No creo que sea muy adecuado decir esto sí es feminista o esto no. Para el posicionamiento feminista de algunas, entre las que me incluyo, no se puede hablar sin feminismo sin hacer un cuestionamiento del capitalismo, porque el capitalismo se construye sobre la desigualdad de género y la necesita. Por tanto, si queremos igualdad, si queremos luchar contra el heteropatriarcado, necesitamos hacer un cuestionamiento del sistema capitalista. Y viceversa, si queremos hacer una lucha anticapitalista, tiene que ser una lucha feminista también. Lo que estamos planteando es que necesitamos preguntarnos como conjunto social cuál es la vida que queremos vivir. La vida vivible es algo que tenemos que discutir de manera radicalmente democrática. ¿Qué vida queremos vivir juntas y juntos, en colectividad? Y luego, ¿qué economía vamos a construir para hacer posible eso a lo que llamemos vida que merece ser vivida? Los dos grandes debates a día de hoy yo diría que son ¿cuál es la vida vivible? ¿A qué queremos llamar buen vivir? Y precisamente cómo intentamos hacer posible ese buen vivir. Entonces, creo que las respuestas tampoco están todavía, pero que sí que tenemos claras algunas cosas, que el cómo la vida vivible no puede ser a través de los mercados capitalistas. Entonces, desde ahí enganchamos directamente con la idea del decrecimiento. Pero lo que decimos también es tampoco puede ser en base a hogares heteropatriarcales donde hay mujeres inmoladas que están resolviendo la papeleta. Entonces, ni, por decirlo muy en síntesis, ni empresas capitalistas ni hogares heteropatriarcales. Y claro, la pregunta es, ¿y entonces qué? También creemos que el estado del bienestar no, porque el estado del bienestar responde a la lógica del capital.
Lo que pensamos es que hay que apostar por una economía diversa que pueda combinar lo público, que lo público no tiene por qué pensarse desde la óptica del Estado que existe a día de hoy, que pudiera combinar lo público, lo común, la autogestión, economía social y solidaria, redes de afinidad, o sea, como distintas instituciones económicas que compartiesen una responsabilidad colectiva en precisamente lograr la vida vivible. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidados? Entonces, los cuidados a día de hoy son las actividades invisibles que se hacen a cambio de nada para resolver la vida en un sistema que ataca la vida. Entonces, en el cambio económico que proponemos, los cuidados dejarían de ser cuidados, porque pasarían a ser actividades compartidas de sostenimiento de la vida vivible, pero no esas actividades feminizadas, metidas en las casas, de las cuales no hablamos. Entonces, los cuidados los cuidados entendidos como hacerse cargo de la vida tienen que ser una responsabilidad de todos y de todas. Los cuidados entendidos como hacerse cargo de la vida en un sistema que ataca la vida tienen que desaparecer, porque lo que queremos es un sistema que precisamente sostenga la vida y no la ataque y luego haya que venir por otro lado a arreglarla. Que hay que intentar politizar ese debate sobre la vida vivible y qué economía puede hacer posible la vida vivible, y esto hay que debatirlo en todas las esquinas, en las comunidades de vecinos, en las organizaciones, cada vez que se discute un presupuesto público o cada vez que negociamos en casa quién limpia el váter. Entonces, no sé muy bien cómo, creo que con estrategias, siendo capaces de incidir en distintos niveles al mismo tiempo. Por ejemplo, ahora hay mucha gente que tiene una apuesta clara por la política pública. Ahí hay que estar incidiendo. Hay que, digamos, activarse en múltiples lugares sin pretender que el lugar desde el que estás tú incidiendo es el privilegiado o el más importante, sino desde ahí intentando tejer puentes y diálogos con otra gente que está en otros sitios. A mí me parece que la apuesta feminista a día de hoy en el norte global pasa claramente por el decrecimiento, entendiendo que decrecimiento es que la lógica de acumulación de capital deje de ser el eje sobre el que gravita todo el sistema socioeconómico. Entonces, esto es si nuestro problema es el conflicto entre la acumulación de capital y la sostenibilidad de la vida, pues el ataque es frontal contra la lógica de acumulación de capital. Y esto implica muchas cosas. Implica quitar poder y recursos a quienes controlan el capital, pero implica también un proceso de desmercantilización de la vida, es decir, de dejar de entender que nuestra vida es más vivible cuanta más capacidad de consumo tengamos. Pero implica también, para mí, el decrecimiento, preguntarnos cómo atraviesa la lógica de acumulación nuestra vida cotidiana y también, entre otras cosas, qué relación tiene la lógica de acumulación de capital, ese crecer por crecer a costa de cualquier cosa o pisoteando la vida misma, con la construcción de la masculinidad hegemónica. Porque yo creo que tiene una profunda conexión con la construcción de la masculinidad hegemónica como un lugar de privilegio que se adquiere evitando que otros entren ahí. Entonces, de muchas maneras el decrecimiento, pero una conexión muy profunda. Bien, no quería dejar pasar esta entrevista que me pareció interesante, que pone algunas pistas teóricas, obviamente, para comprender mejor la propuesta, que no es una propuesta solo de ella, sino es una propuesta de muchos autores, referentes, etcétera, pero que también nace del campo, del territorio, desde donde se viven los problemas. Yo creo que nos deja algunas pistas, no nos da todas las respuestas, porque yo creo que ninguna teoría nos da respuestas, pero es allí desde donde ustedes van a tener que empezar a pensar sus intervenciones. O sea, no es que Mónica o el docente X y Z va a decir, bueno, así vamos a intervenir, porque no hay esas recetas, porque todo depende de dónde quieran intervenir ustedes, dónde quieran hacer este esfuerzo por mejorar las condiciones desde la psicología, desde la sociología, desde la economía, desde la antropología, y cuál va a ser esta apuesta también, porque cada intervención, cada estrategia, como ustedes bien escucharon, también es una apuesta. ¿Por qué? Por la acumulación o por la sostenibilidad de la vida. ¿Por qué quieres ir? ¿Por qué camino es donde tú quieres ir enfrentando ese desafío? Y yo creo que es importante, obviamente hay que leerse, hay que entender también
desde el espacio en que Amaya Pérez plantea esta propuesta, que también nos puede hasta estar trastocando y asustando un poco. Entonces, un poco quería comentarles aquello. No sé si alguien quiere comentar algo, me encantaría. Y si no, pasamos a conocerle muy rápidamente. En verdad, yo no voy a profundizar, pero sí me gustaría conectarle a Silvia Federici, quien nos puede aportar con el elemento importante de la red. No sé si alguien quiere tal vez comentarnos o si no paso a la siguiente. Mientras tanto, voy a compartir la presentación. Aquí tenemos nuestra presentación. Ella es precisamente Silvia Federici. Su libro como o sea, el importante, inicialmente hablando, voy a ponerlo, porque tiene muchísimas obras, pero creo que el que más fuerza tuvo es el de Calibán y la Bruja, que lo pueden, creo que sí lo pueden obtener, bajarlo del Scribd, o creo que si está con acceso libre, igual si es que no lo tienen, yo lo puedo enviar, yo lo tengo, para que también conozcan. Habla mucho sobre el tema, toda este pensamiento sobre el tema de las mujeres del cuerpo y la acumulación originaria, muy, muy interesante. Entonces, quizás también pueda incorporar en la bibliografía para que ustedes la tengan y la puedan en algún momento leer. Como no hay nadie, voy a entonces a comenzar. Silvia Federici también es una teórica feminista sumamente importante, reconocida a nivel internacional, con muchas obras también que nos ha expuesto. Y ella plantea, es una marxista, se basa es una de las que se sigue justamente porque está inspirada en toda la propuesta de Marx. Y ella plantea algunas propuestas. Ella hace una propuesta del reconocimiento de la importancia de la reproducción social. Entonces, ella plantea que el trabajo doméstico y de cuidados no es natural, o sea, no es que porque nacemos mujeres nosotros tenemos la responsabilidad del trabajo doméstico y de los cuidados. Eso es parte de esa construcción social y coincide perfectamente con lo que acabamos de escuchar de Maya Pérez. No es natural, sino es precisamente la base oculta del capitalismo. Es el trabajo de los hogares, es el tema de los cuidados, lo que ha permitido sostener la economía, las economías. Ayer hablábamos del libro también de Adam Smith. ¿Quién le cocina a Adam Smith? ¿O quién le hace la cena? Y de quién le hace la cena, también tengo libros, puedo pasarles. ¿Quién le hace la cena a Adam Smith? Es su madre, porque el tema del cuidado está presente en la vida de todo el mundo. Entonces, primero, esa consideración es fundamental. Luego plantea también la acumulación originaria y los cuerpos femeninos. Plantea que la migración, el proceso migratorio, también repite la explotación colonial sobre los cuerpos racializados. Es decir, creo que eso ya no voy a que, porque desde la sociología de ley lo estudiaron, pero eh, precisamente es el hecho migratorio el que también, no solamente, perdón, la actividad económica de los territorios, sino además la migración se suma a esta forma de explotación colonial sobre estos cuerpos racializados que son, como estamos escuchando, incide fuertemente en las mujeres. Em, También habla mucho sobre las luchas por lo común, creo que lo oímos también a Maya Pérez sobre cómo retomar el tema de lo público, de lo que es común, de lo que nos interesa de manera colectiva, y hace énfasis en aquello, es decir, propone alternativas colectivas frente a la privatización de la vida, es decir, da importancia, creo que coincide muchísimo con Amaya Pérez sobre el tema de lo público, de lo poner en común, darle importancia a lo colectivo, a las redes, a la cohesión, a la organización social como formas de sostener esa vida. Todo el tema de la pandemia que vivimos en el 2020-2021 y todas sus consecuencias que las seguimos viviendo, lograron sostener la vida por esos procesos que, aunque no nos dimos cuenta, fueron sostenidos precisamente por esas, no solo por esta capacidad de resiliencia, sino también por esas formas colectivas de no perder la conexión con el otro. Ahí las redes, la innovación
jugaron un papel fundamental. Siempre estamos molestos con las redes a veces, ¿no? Pero las redes en este momento significaron procesos de conexión, de cohesión, de saber que somos seres humanos conectados y no aislados. Y esto es lo que plantean estas autoras. No podemos trabajar procesos de cambio o de transformación si no pensamos desde lo colectivo, desde lo público, desde lo social, porque no va a haber dinero que alcance para todos. No todos creen en la sostenibilidad de la vida, sino en la acumulación de capital. Y creo que lo estamos viviendo hoy más que nunca. Entonces, hay mucho que decir y yo creo que muchos de ustedes van a estar conectados con estas ideas y pensando y repensando. Por aquí puede ir quizás mi estrategia y dónde puedo además hacer que mi estrategia se sostenga teóricamente hablando. Quizás es Federici y quizás son otras economías, otras propuestas teóricas, pero que van por esta línea de apostar por lo colectivo, por la participación ciudadana, por el trabajo en el campo, por volver a que los gobiernos locales tomen sus roles, asuman sus roles de planificadores, lo dice Cotard. Y eso es fundamental en una estrategia. Limitaciones quizás en la teoría de Federici, un poquito el tema de no se aborda la migración, por ejemplo, o no se la expone tan fuertemente. ¿Qué pasa con la población LGBTI más Q? O el tema del mucho optimismo en la autonomía comunitaria, que en cambio yo soy más bien por la línea optimista, puede también subestimar estructuras de poder. Eso sí, o sea, todo lo comunitario va a resolvernos la vida. Yo creo que no por eso yo le pondría el más a que el gobierno nacional, pero también el local, vuelva a retomar este rol de planificador responsable. Está en el COTAD, en el Código de Organización Territorial, dice que todos los gobiernos parroquiales, cantonales, provinciales, nacional, tienen la responsabilidad de velar por el desarrollo de sus comunidades, pueblos, anejos, cantones, etcétera. O sea, y yo creo que a esta teoría, a esta última limitación, para que no haya limitación, habría que incorporar la responsabilidad del Estado. Porque si el Estado no invierte en salud, ¿de qué público estamos hablando? Si el Estado no invierte en política migratoria para mejorar las condiciones del inmigrante, pero también del emigrante, ¿de qué estamos hablando? Porque yo puedo tener las mejores intenciones, igual que Talía, igual que la compañera Vanessa. Todos podemos tener las mejores intenciones, pero nosotros no podemos andar por el mundo haciendo las cosas solitos. Lo que podemos es proponer, pero necesitamos una plataforma política, una agenda política. Entonces, ahora que estamos en campaña, esa es la agenda que tenemos que vigilar que esté. Tiene una propuesta, porque si no, ¿dónde van a estar nuestras buenas intenciones? En eso, se van a quedar en buenas intenciones. Entonces, no es nuestra responsabilidad, José, solamente diseñar la propuesta. No, ahí está nuestra creatividad, ahí está nuestro conocimiento, ahí está todo lo que han aprendido. Pero para que eso se efectúe, no está en nuestras manos solamente. Está en manos de quienes lo proponen, de quienes van a ser, voy a poner la palabra fea que no me gusta, beneficiarios, pero que ustedes saben que son las personas que demandan esa estrategia, pero también está en manos del gobierno. O sea, no me digan que no está en manos del gobierno, porque eso es lo que le falta quizás a Es importante lo comunitario, pero sin política pública no es posible. Yo quiero emprender y no tengo un mercado. Yo quiero emprender y me ponen jueves y viernes. Yo quiero emprender y me desconoce el tema del agua potable. Yo no tengo agua potable, con qué cara yo puedo hacer algo? ¿Con qué ganas puedo hacer algo? Perdón. La política pública es fundamental, lo común. Hay los famosos, bien, poner en común todas esas demandas sociales son fundamentales porque no es que yo, Mónica Mendieta, necesito la política pública solita. Lo individual es importante, pero lo siento, es lo público, vela por lo colectivo, por lo comunitario, por aquello donde yo pueda impactar y generar desarrollo. O más allá del desarrollo, voy a usar la palabra de Amaya Pérez, sostener la vida. Y cómo quiero vivir o cómo entiendo yo la sostenibilidad de esa vida. Y un poco puse los dos ejemplos, creo que
Más allá de eso, no puse mucho, como les dije, no me voy a ahondar. Y, puse el caso ecuatoriano, el caso de las trabajadoras domésticas migrantes y algunos datos. 210.000 mujeres, 15% de migrantes venezolanas colombianas viven aquí en Ecuador y están incorporadas en empleo doméstico, según datos del INEC del año 2023. ¿Cuál es el aporte de Federici a partir de su teoría? Uno, una explotación reproductiva, lo diría. ¿Por qué? Caso real, María, el nombre está cambiado, le pusimos cualquier nombre porque es una entrevista. Migrante colombiana, vive en Quito, trabaja 16 horas al día. Un poco lo que decía Vanessa. O sea, también, mm, o sea, el tema de la economía dolarizada frente a una economía que no está dolarizada es absolutamente diferente. Porque estamos acostumbrados, lo que nos pasó a nosotros, ganar en sucres. Y nos trastocó toda la economía cuando fue el cambio al dólar. Y no, ya no nos alcanzaba para nada, porque nuestro sueldo se convirtió en $10, en $20, y acostumbrarnos a la moneda, entenderla, comprenderla, incorporarla, que los salarios se ajusten a ese nuevo valor, que, ojo, que no lo vemos, que lo ponemos, que es también una construcción social desde los poderes, también va a incidir fuertemente. Entonces, claro, migrante colombiana en Quito trabaja 16 horas al día por $120 mensuales, 40% del salario básico. Entonces, lo que decía Vanessa es absolutamente cierto. O sea, hay una explotación de los cuerpos, de los saberes, de las habilidades de los migrantes, de las mujeres en este caso migrantes. Y ante esto, la política nacional tiene que hacer algo, pero también la política local, pero sobre todo en este caso, cuando hablamos de salario nacional, ¿qué pasa con estas poblaciones? $120 mensuales frente a 450, y a esto le vamos a añadir más complejidad. La canasta básica ni siquiera nos alcanza a los ecuatorianos comprarla, vale $800 aproximadamente. O sea, $400 de diferencia. Vamos a tener que empezar a dejar de comprar cosas, pero por supuesto, imagínate a alguien que gana $120 al mes por 16 horas del día, cuando la ley dice 8. Resistencia. Frente a eso, hay una experiencia que se llama Hogar Justo Hogar, que logró incluir empleo doméstico en la ley laboral del 2021. Habría que revisar un poco aquello. Tomé el dato, lo trabajo, está en una investigación que le hizo la Flaxo. La paradoja y que se mandan es que el 68% de empleadoras son mujeres, obvio, y de lo que estábamos un poco comentando, ¿no? Sobre la división sexual de trabajo. Interesante este estudio, podrían revisarlo, yo lo estoy poniendo en todos los documentos, porque todos los días voy incorporando un artículo pequeñito, y este me gustó mucho, lo hicieron es una encuesta de la Flaxo, y la estrategia fue la creación de este colectivo hogar, de esta red, digamos, de apoyo, para incluir empleo doméstico en la ley, pero también buscar a través de este colectivo puestos para las mujeres en donde voy a ponerles, sean menos explotadas, porque cambiar de un día para fue imposible, pero por lo menos de esta red, trabajar, lo que decía María Pérez, desde donde estemos tenemos que empezar a incidir en la política pública, porque caso contrario, va a quedar en papeles todas las iniciativas. Caso de Venezuela, bueno, ahí un poco tomé el dato, me acuerdo ya, también es, sí, del ACNUR, me imagino que es un artículo, ahorita no lo tengo en la mente el autor, pero es del ACNUR del año 2023. Contexto, 1.2 millones de mujeres han migrado desde el 2015, muchas como cuidadoras. Análisis desde Federici, desde la teoría de Silvia Federici. Habría entonces una nueva acumulación originaria. Hospitales colombianos contratan enfermeras venezolanas sin reconocer títulos. Ganan $300 al mes, mientras otros ganan 900, o bueno, aquí un sueldo de un médico será entre los 1.200, de un enfermero 1.200, 1.500. No se reconoce los títulos. Y la feminización de la supervivencia. En Cúcuta, 60% de vendedoras ambulantes son madres venezolanas con hijos pequeños. El video, bueno, que se recomienda cuidar en tiempos de crisis. Un poco más allá de que podamos profundizar cada uno de los ejemplos de eso, o sea, cómo
cada problemática, cada situación que ustedes se encuentren ahora que están haciendo su proceso de titulación y inician por la investigación, obvio, primero para problematizar, tomar en cuenta desde dónde yo voy a hacer la lectura de esa realidad. Y ustedes son los únicos que pueden decidir, ni Mónica, ni Manuel, ni Fabián, ni los docentes que les han acompañado, van a darles decidiendo. Son ustedes los que van a decidir con qué teorías voy a poder explicar la realidad que yo me acabo de encontrar en este momento, un poco lo que usted decía hace un momento. Yo trabajo con población de migrantes para ver si es que con ellos hago un trabajo de cohesión social para que luego puedan emprender. Bueno, entonces, ¿qué te vas a preguntar? ¿Cómo voy a leer esa realidad social? Y es importante tomar una posición, así como ha tomado una posición política, porque estar aquí como psicólogo apoyando este proceso es también una posición política, porque tú puedes decir, yo me voy y me pongo mi consultorio, aunque lo tenga, o capaz que sí lo tienes, pero también voy a hacer esto. Es una posición política, de vida. Ahí está la vida o la acumulación. Tú ya lo decidirás. Pero en la parte de la estrategia, ¿cómo voy a leer esa realidad con la que tú te encuentras? Hay explotación, hay acumulación, o no, o sea, es parte del proceso de la migración. Más bien me voy por lo clásico, en donde efectivamente estamos en un país subdesarrollado, donde nos toca un poco trabajar en esto. Bueno, tú tomas la decisión. Eso es lo importante, quizás de estos 2 días, ¿no? De entender, por un lado, los contextos, donde estamos pisando, y dos, saber que no estamos solos, de que ya otros también piensan igual, o pensaron, o vivieron y nos han aportado con las teorías. Porque las teorías es eso, una construcción social de las experiencias vividas, de las posiciones ideológicas, de las circunstancias en las que han vivido los autores y autoras. Y eso es fundamental. O sea, no estás solo pensando, ayúdate con esto. Detrás de cada teoría hay una persona, hay un autor, hay unos referentes que ya vivieron situaciones similares y que te están contando. Eso es la teoría, un referente para que puedas leer, con este lente voy a leer la realidad de estos migrantes a quienes tengo que apoyar desde la organización social. Quizás es importante para ti reconocer el tema de lo colectivo, de lo comunitario, y ahí fortalecer. Tal vez el cambio no sea que se van a, no, o capaz que sí, pero desde allí empezar a transformar, transformar. Las acciones no son gigantes, son pequeñas. Recuerda, o sea, tú necesitas solo una vela con una llama chiquita para que ilumine todo un espacio. Así mismo es, hasta que llegue la luz. Y muchas velas no necesitas la luz. Entonces, también hay que pensar en eso, que desde lo pequeño, bien claro hacia dónde voy, cuál es mi posición política, teórica, ideológica, es muy importante, pero reconociendo siempre que las personas también tienen ideología, también tienen derechos a ser escuchados, también tienen derecho a tener poder de decidir qué es lo que quiero hacer. Si yo tengo claro todo aquello, mi estrategia no es pequeña, es enorme. Yo creo que esos tabús de lo pequeño que pueda hacer, depende de lo pequeño, de en qué. Vanessa, por favor. Sí, quería comentar algo que nos sucedió a nosotros, los venezolanos, en algún momento por algún tema que también tiene que ver como que la migración con el impacto de las decisiones políticas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, no sé, yo creo que aquí en Ecuador también ocurrió, pero ustedes me comentarán si fue así o no. Venezuela hizo un programa en convenio con Cuba, me acuerdo yo, iniciando la política de Chávez, ¿no? Y en ese convenio que ellos hicieron, traían médicos cubanos y los traían hacia el país. Y de cierta forma ellos pues laboraban en Venezuela a través de unas llamadas becas. Ya, Becas, digamos, era que les daba, el Estado les daba comida y les daba vivienda, más nada. Y como un sustento para que ellos pudieran comer. Entonces, ellos no recibían un salario porque eran como unas especies de beca donde el Estado les proveía todo. Y digamos que económicamente era más factible porque para el Estado era más fácil traerse médicos de Cuba que lo que costaba o representaba pagar un médico venezolano.
Pero ahí vienen los impactos, ¿no? ¿Por qué? Porque te terminas involucrando directamente con esa comunidad cubana y te terminas involucrando con lo que sucede en ese país. Y entonces vino, como quien dice, ese revuelo también de ideas y de ideologías. Por ejemplo, el cubano nos decía a nosotros, ustedes van para lo mismo. Y nosotros no creíamos. ¿Qué te pasa? Venezuela no es Cuba. Esa era la respuesta, ¿no? ¿Pero por qué? Porque realmente nosotros no veíamos esas estrategias políticas, pero no quiero caer en este tema de izquierda porque esa no es la intervención que quiero hacer, sino en el tema de que a veces esas estrategias políticas para reducir costos económicos tienen también su auge migratorio y tiene también Ujú. Vale, creo que se generó una desconexión. el que no puedes controlar que igual las conexiones, las redes, todo. Entonces, luego recuerdo que ellos les permitían un vuelo, o sea, ya cuando terminaba su proceso, ellos regresaban a Cuba, no es que se quedaban, ojo. Entonces vino la intervención de cuál. Yo me voy a casar con una venezolana para yo ganar la nacionalidad venezolana, yo no quiero regresar a Cuba. Entonces empezaron a involucrarse con las venezolanas, empezaron a nacer niños, ya obviamente que le pueden dar la nacionalidad a aquellos cubanos, y vino todo un desorden, digamos que el Estado no midió, ¿sí me entiende? Que no Claro, midió, pero que a la final es vida y es consecuencia, o sea, por más que hagamos cualquier tipo político, el humano es humano, el humano va a querer hijos, el humano se va a enamorar, el humano va más allá de la nacionalización, la persona sigue viviendo. Entonces, la vida y lo que tiene la persona como sociedad, que es reproducirse, generar economía, o sea, eso es algo que no se puede parar. Entonces, digamos que esas medidas políticas o económicas a la final no funcionaron porque la gente empezó a irse por el tema de querer derechos, de querer salirse, de querer... Y hubieron otros que regresaban, por ejemplo, con neveras, con cocinas, o sea, con cosas que no habían en ese país. Y la gente decía, no, tú no te puedes quedar en Venezuela porque a la comunidad que estaba, digamos, en Cuba decía, es una oportunidad para nosotros de tener cosas que tú estás trayendo al familiar, obviamente, al médico que venía, digamos que hacía ese viaje acá. Yo sé que yo en algún momento supe que aquí hubieron cubanos también incorporados para este tema médico, pero fíjense la diferencia. Yo creo que aquí sí les pagaban como médicos normales, como un médico más. En Venezuela no era así. En Venezuela no, ellos no recibían dinero, no recibían. Entonces, pero bueno, a eso voy, a ese intercambio también de cultura y del impacto que ellos también tuvieron de poder llegar a un país que en ese momento obviamente estaba desarrollado y poder ver mercados llenos y decir, wow, nunca nosotros hemos visto un mercado lleno. Y uno no creía, ¿no? Yo decía, pero porque no se entiende la cultura del migrante y no se estudia tampoco la cultura del migrante. Entonces, ¿a qué migrante tú estás trayendo como médico y qué historia viene dentro de ese migrante que va a impactar sí o sí a tu país? ¿Sí me entienden? ujú. Muy bien, muchas gracias por el ejemplo. Sí, en Ecuador tuvimos también un momento de migrantes cubanos. No estaban directamente relacionados con el tema de salud, no recuerdo todo el proceso, pero estuvieron muy cercanos. Por ejemplo, es que, es que todo está conectado con la agenda política. O sea, más allá que seamos de izquierda, de derecha, de centro izquierda, más allá de la posición política que tengamos nosotros, y no tenemos por qué avergonzarnos, somos de izquierda, somos de derecha, no pasa nada. Más allá de esa, las políticas forman parte de una agenda política. O sea, por ejemplo, esas decisiones de traer poblaciones profesionales, en este caso cubanos, a nosotros nos tocó, la política estaba orientada a apoyarnos con población cubana de adulta mayor, porque la población adulta mayor ya estaba jubilada en Cuba. Entonces, la mayoría de ellos, de profesiones médicos, porque eran muchos médicos en verdad, hombres y mujeres, estaban allí como dispuestos a apoyar, a hacer una asistencia internacional a través justamente de este tipo de becas. Entonces fue una política, en el caso ecuatoriano, en donde no me acuerdo realmente cuándo vinieron, pero fue una época en donde hubo muchísimo profesional cubano adulto y adulta mayor.
pero no estuvieron tan cercanos al tema de la salud, más bien se les incorporó en los procesos de alfabetización. Ellos hicieron en muchísimos territorios rurales, ejercieron un papel importante para el tema porque la política del gobierno era em, velar por la primaria, en este caso por la educación primaria básica universal. Y es alguien que dice, bueno, no nos alcanzamos con los docentes, hay que alfabetizar a todo el mundo, mujeres mayores, adultos, jóvenes y niños, obviamente, entonces no nos vamos a alcanzar. Entonces, ¿qué hace la política? Entonces, vamos a traer a esta población, población cubana, profesional, jubilada, y la vamos a incorporar aquí. Quizás la forma, la característica que usted nos cuenta, Vane, sí es diferente, pero si ve, responde a una política. Si esa política no se evalúa, si esa política no se corrige a tiempo, si no se monitorea, pasa lo que usted nos acaba de contar. A la final, la población cubana tiene el mismo derecho que tenemos nosotros o cualquier persona de quedarse en un territorio donde se siente en mejores condiciones, donde ha encontrado pareja, donde incluso se ha reproducido, ¿no es cierto? Pero claro, es en el marco de una política que tuvo que ser monitoreada, que tiene que ser corregida, pero si no hago eso, es una frustración, es un proceso fallido. No sé si ustedes evaluaron como un proceso fallido. En el caso ecuatoriano no se evaluó como un proceso fallido, fue un proceso que generó impacto importante porque se logró alfabetizar a mucha población adulta y adulta mayor, sobre todo, y adultos, y eso permite que por lo menos hablemos de la educación primaria universal, que es lo que no podía hablar Ecuador. Entonces, depende, toda política, toda intervención tiene que ser evaluada, no al final, durante todo el proceso. Monitoreo se llama aquello, monitoreo. Y voy corrigiendo. Si yo veo que el impacto no está siendo lo que se planteó, hay que corregir la política. Pero allí sí son decisiones ya de quién está ejerciendo esa política pública. Muy interesante el caso también, nos va a pasar, nos pasó también, pero mira la lógica diferente, ¿no? También hubo una cuestión interesante hace algún tiempo que también te trastocó un poco, por ejemplo, cuando hubo el programa para atraer a profesionales PhDs de diferentes países. Tuvimos PhDs de todo el mundo en las universidades, sobre todo en nuestra Universidad de Cuenca. Muchos PhD, no me acuerdo cómo se llama en este momento el programa, y la idea era que los PhD se queden un tiempo, se les paga todo y que formen a profesionales para que se fortalezca, por ejemplo, ya el proceso académico internamente, es decir, se dejen formando cursos de PhD, se dejen formando ciertas capacidades locales sobre esos temas, se genere procesos de investigación internacionales, etcétera. Entonces, depende de cómo manejes la política pública. Todas son estrategias interesantes, no creo que nadie lo haga de mala fe. También hay intereses económicos también, no es que no los hay, pero si uno logra evaluar y corregir a tiempo esa política que tiene que ver con la migración, se puede impactar positivo o negativamente en nuestros territorios. Muchas gracias, Dani. Y finalmente, aquí yo les puse un ejemplito de Ecuador que también se inspira en Federici, que se llama Los Bancos del Tiempo en Quito. Se trabaja con mujeres, se intercambian horas, el trueque, ¿no? Intercambian horas de cuidado sin dinero. Es decir, yo te cuido a tu niña y tú me ayudas, luego se me ocurre me ayudas para cosechar, se me ocurre, para cosechar, o para limpiar mi casa. Es decir, el tiempo lo valoro, en lugar de dinero, valoras por el tiempo que das. En Colombia habría que revisar la política, habría que evaluarla, ver si no existe más explotación. Pero claro, se, se basa en que sí, efectivamente hay explotación y cuando tú pagas menos. Y a mí no me interesa tanto, a mí me interesa este tipo de procesos y de colaboraciones de lo colectivo, de lo comunitario.
Limitaciones prácticas, proyectos pequeños frente a una crisis estructural, es así, o sea, lo pequeño frente a una crisis estructural, ahí sí podría ser bastante complejo, y la dificultad para escalar modelos anticapitalistas. Llegar, lo que dice, aquí está José, muchas de sus, también de sus respuestas, ¿no? Frente a, porque no es el único que tiene miedo, ni Vane, ni yo, también es Silvia Federici, también es Amaya Pérez, porque es romper, es generar rupturas, es generar resistencias, pero ¿cuáles? Queremos generar resistencia y ruptura, vamos por acá. No quiero, me acomodo al sistema, entonces vamos por acá. ¿Quiénes tienen la decisión? Ustedes con las comunidades. No solo ustedes, las comunidades son las que tienen que decidir hacia dónde quieren caminar. Es bastante interesante también leerle a Silvia Federici. Esto es un poco lo que les había preparado en temas de estas teorías como bastante generales, quizás un poco que nos ponen así como en jaque, más allá de un desafío, parece algo que no va a ser alcanzable, pero también son las dudas que tienen estas mujeres. Y miren, Silvia Federici no es una persona joven, es una persona adulta mayor, o sea, toda su historia también no es que ella ya logró cambiar la humanidad para nada, pero son desde las experiencias y estas reflexiones que también nos dicen, bueno, no tengas miedo a lanzarte con algunas cuestiones que parecen que no fuese posible hacer cambios, capaz que sí se logra de alguna manera incidir. Den solo un segundito, me estoy sabiendo la hora. Bien, con esto, no sé si es que alguien tiene alguna, aparte de Vanessa que nos comentó, también tienen alguna cuestión. Yo quisiera pasar, antes de nada, al siguiente tema, que lo voy a tomar muy por encima, porque la próxima semana vamos a profundizar estrategias. Entonces vamos a hablar ya solamente de las estrategias, cómo se formaron, de qué, etcétera, ¿no? Ahorita estamos todavía con medio conceptos y también algunas limitaciones para que ustedes también sepan la historia, ¿no? Entonces, no sé si alguien más tiene alguna idea, parece que no. Perfecto. Entonces, yo les voy a compartir. Vamos a hablar un poquito, hemos hablado ya, miren, de todo este tema de teorías generales, globales, hemos ido cayendo ya en estrategias familiares y hemos ido haciendo un recorrido también por economía, por otras formas de pensar la economía como la alternativa y también pensar en que en temas de lo comunitario y de la reproducción social, etc. O sea, hemos ido bajando así de lo tan abstracto a cuestiones que no digo fáciles, sino complejas, pero que también nos dan pistas. Ahora voy a hablar un poquito sobre algunos conceptos básicos que nos van a servir para entender los éxitos y fracasos de las intervenciones la próxima semana. Y entonces vamos a hablar del co-desarrollo, que cuando yo estaba así jovencita como ustedes, antes, hace muchos años ya, bueno, fue la hecatón, fue la fórmula mágica, porque siempre a veces pensamos que América Latina tiene que traer cositas para ver cómo se puede hacer. Entonces, claro, a veces no, con esa, entender que a veces no, América Latina no es lo mismo que España, Europa, y que ellos tienen otros procesos diferentes, a veces no digo que está mal, pero que a veces llega a un límite, tiene un límite. Y eso le pasó al co-desarrollo como una propuesta fundamental que reconocía por primera vez este proceso acelerado migratorio y que demandaba empezar a hacer estrategias en favor de los migrantes. Pero claro, al ser una nueva estrategia, tuvo ausencias, cosas que no se dijeron, cosas que no se pensaron. Entonces, yo les voy a presentar ahora un poco el concepto del co-desarrollo y algunas de sus críticas. También en ese marco hay algunos elementos que aparecen como novedosos, como alternativas frente al co-desarrollo, como por ejemplo nuestra famosa economía popular y solidaria, que hoy incluso tiene una ley, o sea, de que hay cómo caminar. Por eso hay la ley de la economía popular y solidaria, que parecía un sueño. Ahora ya hay una ley, hay un consenso. Por lo tanto, lo colectivo sigue siendo fundamental para ir incidiendo en la política. Hay una política de economía popular y solidaria. Por lo tanto, se caminó de manera importantísima reconociendo otros elementos, otras economías. Y finalmente, si es que hay tiempo, hablaremos un poquito de Boaventura dos Santos. Yo tampoco me voy a quedar mucho porque es más abstracto, pero no quería dejar de hablar un poco de
de la contribución que hace Boaventura dos Santos, pensando en que no solamente tenemos que hablar de lo que pasa, de las estrategias internacionales, sino también empezar a reconocer de que el saber está en el sur y no Suramérica, sino que es el sur, que son los países y las poblaciones que han sido por todos los procesos excluidos o incluso considerados subdesarrollados, pero que no es, hay todo un saber, hay todo un conocimiento y hay toda una experiencia que tenemos que aprender a valorar desde nuestras propias comunidades, de espacios y territorios. Yo creo que Buenaventura dos Santos nos va a ayudar a amar los territorios de donde estamos trabajando y encontrar allí toda esa fortaleza y virtud para poder trabajar. Entonces, me voy a permitir hacer aquello. Me da un segundito, solamente les voy a permitir compartir. Cualquier, por favor, cuestión que me tengan que interrumpir. Yo solo a veces me demoro en ver nada más, pero sí estoy atenta a esto, ¿ya? Solo un segundito, parece que no. Déjenme, aquí está. Se me apagó, ya, estamos aquí. Está revisándole. Pues, no sé si alguien ha escuchado y más bien me cuenta un proceso formativo, si alguien ya escuchó sobre qué es el co-desarrollo y me cuenta o ha vivido alguna experiencia relacionada con este tema. No sé si Vane, no sé si Caro, no sé si Tania también, que somos compañeras de la U, capaz que también ya ha tenido este contacto con estas propuestas. En PID los trabajamos, no directamente procesos complejos de cosas, pero estuvimos cerca de muchos procesos relacionados con el co-desarrollo. No sé si es que alguien ya lo conoce, lo ha oído para que me ayude. Parece que no. No lo vieron en El, ninguna... ¿Sí? que es como esta forma de Hola. cooperación que te permite generar proyectos sociales, digamos, que tengan a miras, claro, el desarrollo. No obstante, por ejemplo, en sociología teníamos como estas perspectivas de salirse del desarrollo como alternativas al desarrollo, que era este post-desarrollo o cuestionar el desarrollo como este Bueno, horizonte, no como este proyecto a alcanzar. Entonces, sí, sí, durante los sí. últimos años se ha observado sobre todo esta crítica al desarrollo, más allá de seguir, como que de continuar hacia esta, como que esta postura de, incluso de considerar en términos económicos, sino pensar, claro, incluso en otras dimensiones vinculadas a las cuestiones sociales, a las cuestiones incluso culturales, y que puedan reconocer el territorio y no, por ejemplo, aplicar, como le dicen, aplicar recetas exteriores. Entonces, quizá, digamos, desde ese ámbito, desde sociología, por ejemplo. No sé si como tal, como co-desarrollo, pero digo como cuestionamiento al modelo de desarrollo, eso sí. Sí, 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 muy bien. Sí, perfecto. Todo lo que hemos visto ahora, muchas gracias, mi Tania querida. Precisamente todo lo que plantea Maya Pérez, lo que plantea Federici, lo que plantea también estas economías alternativas, la misma economía popular solidaria, son producto de esas nuevas formas del desarrollo. Entendido el desarrollo como crecimiento económico tiene límites. Por lo tanto, tenemos que empezar a buscar otras formas de no hablar de desarrollo, sino de hablar, por ejemplo, de la sostenibilidad de la vida, que implica otro tipo de proceso. Perfecto. El co-desarrollo, y precisamente si te digo co-desarrollo, más bien esta es una propuesta precisamente que se enmarca en reconocer que hay que buscar condiciones para que la gente, para que las poblaciones salgan de la pobreza y por lo tanto debemos incorporar en estos procesos otros actores, las famosas alianzas para el desarrollo, la cooperación, la GTZ, la SN, el servicio holandés, toda esta cooperación que fue fundamental en su momento, USAID, que hasta hace poquito ya no está aquí, pero que hasta hace poquito estaba en Ecuador, eh, eh, orientando, haciendo que fluya recursos a través de los créditos, a través de los préstamos, de los concursos, etcétera, etcétera, para generar procesos de desarrollo. Claro, hoy nos encontramos con todo un cuestionamiento. ¿De qué desarrollo me estás hablando? Si la gente se está yendo a los territorios y los están despoblando. ¿De qué desarrollo me estás hablando si la desigualdad entre lo urbano y lo rural es cada vez más grande y en Ecuador no ha disminuido, ha crecido? O sea, no es lo mismo hablar de la educación rural que de la educación urbana, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo hablar de la educación pública
en las zonas rurales que la educación pública en las zonas urbanas o privada en las zonas urbanas. Las brechas parece que son cada vez más complejas, más grandes, y la pobreza también en nuestro país ha crecido en nuestros últimos años, 7 de cada 10 son pobres, no solamente por ingresos, lo que decía Tania, Tania justamente es eso, no solamente por el tema económico, no porque no tengas el ingreso, sí tienes ingreso, pero tu ingreso no te alcanza para educar, para la salud. Y cuando no te alcanza para eso, no estás hablando solamente de un problema económico, de la dimensión económica, sino de todas las otras dimensiones, la social, la ambiental, la cultural, con temas de discriminación, de xenofobia, lo que hace que el desarrollo entre en una franca decadencia, en un franco cuestionamiento y aparecen todas estas alternativas que hemos estado hablando en estos días. Pero el co-desarrollo, aunque todavía se mantiene como una propuesta teórica, pero sobre todo estratégica o alternativa, o estrategia, sí, como de estrategia, se concibe como una estrategia, más que como una teoría, como una estrategia. Sin embargo, está marcada por otras teorías. Teoría, por ejemplo, de la acumulación, la teoría también de qué es el desarrollo, la teoría del que se sostiene mucho en las teorías de qué es el crecimiento económico, ¿no es cierto? Entendido como esa posibilidad de que mayor PIB, más riqueza, y ya sabemos que no es cierto, porque el mayor PIB significa que algo está pasando allí. O son remesas o es más petróleo, o es más producción o exportación de productos primarios, donde no hay transformación, pero hay una explotación impresionante de mano de obra. Entonces, ¿de qué desarrollo estamos hablando? El concepto, el co-desarrollo, sí se enmarca un poco y trata de ser una respuesta ante la situación migratoria acelerada también en Ecuador y muchos países de América Latina hacia el norte, ¿no es cierto?, hacia Estados Unidos inicialmente, y luego ustedes saben que se diversifica hacia Europa por todas las otras crisis, pero es así. Se concibe como una estrategia para atender a esa población sur-norte, más que sur-sur. Ni siquiera se concebía que podía haber alguien que se traslade de Ecuador a Venezuela a vivir en Venezuela, a trabajar en Venezuela, o que de Venezuela iban a venir a Ecuador a trabajar en Ecuador. Porque el sueño americano es de Estados Unidos. Y el co-desarrollo aparece como una estrategia para vincular, para favorecer el hecho migratorio en sur-norte, a Europa, a Estados Unidos, no importa, en el marco del concepto de lo que es desarrollo. Es mejorar las condiciones de vida, o sea, no ser pobre. O se enmarca el concepto de crecimiento económico, que es mayor PIB, mayor riqueza, pero no habla nada de la distribución. Por eso el desarrollo tiene un límite. Y esta estrategia nace en ese momento, obvio, o sea, todo va cambiando, pero en ese momento, cuando la migración surge de una manera tan acelerada y aunque sabemos nosotros que siempre estamos movilizándonos, sin embargo, como un hecho que impacte en los territorios, que empieza a generar procesos de despoblamiento, de desestructuración social, familiar, etcétera, se marca otra historia en la humanidad. Y el codesarrollo aparece como una estrategia para vincular la migración sur-norte, promoviendo que los migrantes contribuyan al progreso de sus comunidades de origen mediante las remesas, conocimientos o inversiones. Entonces, el codesarrollo está para reconocer la movilidad, la migración sur-norte, pero que como elemento fundamental en esta estrategia que permite entender que el migrante no se va solamente y hace dinero y ya, sino que el momento que se va, se queda comprometido con su lugar de origen, con su familia, y esto implica que va a seguir conectado a través de las remesas, de los nuevos conocimientos, de las inversiones que haga, sean de consumo, sea en educación, sea en salud, y la remesa se convierte en este elemento no solamente económico, sino en este elemento mm, que se construye a la final, que se va construyendo, que se va generando esta relación fundamental que genera relación, la remesa. O sea, la remesa para mí es esta figura, el intermediario que sabemos decir nosotros, que genera la conexión. O sea, a mí me mandan remesas,
¿Para qué? Yo mando al migrante para que genere remesas. ¿Para qué? Entonces, el co-desarrollo fue una estrategia y así nace el co-desarrollo. Y al inicio de la clase, cuando recién nos conocimos con ustedes, decíamos, vamos a hablar del co-desarrollo y vamos a hablar que, por ejemplo, esta alternativa que en su momento fue fundamental y nadie pensaba en otra, ojo, todavía por lo menos, se convierte en una estrategia fundamental en las agendas políticas nacionales e internacionales. No hay agenda de la cooperación de la GTZ, del SND, sí, del sistema holandés o de otras que no incorporen temas de co-desarrollo o que estén basados en esta estrategia de co-desarrollo. El co-desarrollo es el colaborar, la cooperación, lograr que el desarrollo no se vea como un proceso individual, sino colectivo, basado en la cooperación entre países, la cooperación entre comunidades, la cooperación entre la cooperación internacional, pero eso lo del co-desarrollo. Vamos por el desarrollo todos y todas. Entonces, claro, es una estrategia que en ese momento cabe perfectamente y está en todas las agendas de cooperación. Si ustedes ven sobre todo en los antes del feriado bancario, van a ver muchísimas propuestas de co-desarrollo y hasta ahora las sigue habiendo, pero ya les contaré un poquito cuando vaya a los límites. Capital humano y social. ¿Qué dice la propuesta de co-desarrollo? Implicaba que los migrantes transfieran habilidades, por ejemplo, los ecuatorianos en España que se capacitan en agroecología al retornar. Es decir, cuando migras, no solo que generas recursos con dinero, sino además otro tipo de recursos, más habilidades, destrezas, y ese conocimiento también tiene que ser reconocido en nuestros territorios locales. Un poco lo que les comentaba de los compañeros que hacen las pizzas, todo ese conocimiento de ser una persona que estaba haciendo pizzas, hoy permitió que este compañero retorne y tenga toda la cadena de Piatto, por ejemplo, el padre de los chicos que manejan Piatto es el migrante, él fue quien aprendió esa habilidad y hoy tiene un negocio próspero, co-desarrollo. A eso se le llama el co-desarrollo, esa forma de retribuir en el lugar de origen los aprendizajes aparte de las remesas. Miren, o sea, un tema hay mucho de discutir, pero eso es caso Ecuador. Proyecto Junta Emprenderemos, por ejemplo, capacitó a 500 retornados. El retorno tiene esta implicación. El retorno está muy basado, esta política del retorno muy basado en esta estrategia de co-desarrollo. Es decir, yo me voy, genero recursos, aporto en el país de destino, pero tengo la necesidad de cooperar, ser parte del desarrollo de mi comunidad, de mi familia, de mi espacio. En las remesas productivas, lo que ha significado también el uso de las remesas en infraestructura o negocios locales, un poco lo que les cuento, pero también en este apoyo a las comunidades, en donde una escuela se hace con recursos, por ejemplo, de los migrantes, porque caso contrario no van a tener escuela nunca. Entonces, también ha sido un catalizador impresionante de la inversión social, las remesas, co-desarrollo. Esto es parte de esta estrategia de co-desarrollo. En México hay el programa 3x1, aquí también se dio el programa 4x1. Cuando traías traes ciertos elementos del país y eso te baja los impuestos. En México empezó, se llamaba 3x1. También tuvo sus procesos fallidos, el abuso de la política. Recuerdan que empezaron a traer todo el mundo carros y carros y carros. A nadie le importa. Se decía, hay libertad de traer un vehículo esta persona porque fue migrante para que siga trabajando, pero mucha gente abusó de esa política, trayendo para su único, por un fin muy individual, y también el abuso de la política es preocupante. Por eso los seguimientos de la política pública, porque es pública, o sea, es para todos deberían salir beneficiados. Entonces, ahí es donde empieza a trastocarse una política que tenía la idea de la cooperación, pero olvidando muchas otras cosas. No sé si se dan cuenta, o sea, es una política sumamente económica, el co-desarrollo, basado mucho, es muy economicista, voy a ponerlo así.
desconoce muchas cosas. El tema de la cultura, el tema de las condiciones en las que yo me fui a Estados Unidos o a Europa. Eso no me está reconociendo. Dice, genere remesas y mande. Entonces, muy economicista, ¿no? Y no es así, porque hay otras dinámicas sociales eh, que tenemos que reconocer en esos flujos migratorios de todos los que ya hemos hablado. En temas de diplomacia, claro, esta teoría se marca mucho en los acuerdos binacionales para proteger los derechos. Hubo muchos convenios de Ecuador, España sobre seguridad social, disminuir impuestos, permitir que haya traer enseres sin impuestos, etc. Son políticas que están justamente, que se enmarcan en estas políticas de codesarrollo. Yo te ayudo, tú me ayudas a retornar en ciertas condiciones. Pero como toda teoría, también tiene sus limitaciones. Entre ellas la instrumentalización, criticada por convertir a los migrantes en agentes de desarrollo. El rol del gobierno pasó a los migrantes. Ahora ustedes generan remesas, segundo rubro de las economías, y muchas economías actualmente son en las remesas, como vimos en las estadísticas de ayer, las remesas es el principal rubro en muchos países. Vieron como 10, es el principal rubro que está generando riqueza en esos países. ¿Qué pasa con el trabajo de los migrantes? Nosotros somos el país que tenemos como segundo rubro. Entonces les convertimos, les dimos el rol a los migrantes y a sus familias, porque los migrantes están conectados con las familias y es lo que co-desarrollo quizás le faltó profundizar. No es el migrante solo, es el migrante y su familia la que está conectada en este proceso, que se convierte en agente de desarrollo, o sea, el responsable del desarrollo comunitario. Y no es así, porque es una decisión familiar, pero todo lo que significa el sacrificio económico, social, de dejar a la familia, de irse a otros territorios, de buscar formas de aprender la cultura, muy complejo. Y nosotros ya les calificamos de agentes de desarrollo. Co-desarrollo es eso, fue eso en su momento, y por eso es muy cuestionado ahora, obviamente. El enfoque asistencialista, hay que romperlo. Proyectos puntuales, construcción de escuela, de la batería, pero las estructuras desiguales no han cambiado. O sea, yo sí he logrado que los migrantes en mis territorios de Huachapala, porque yo conocí algunas experiencias, ¿no? No estoy hablando en el aire, de cómo los migrantes fueron los principales portadores en los presupuestos participativos para, por ejemplo, construir baterías sanitarias, una casa comunal, incluso atender comedores comunitarios. Recuerdo mucho en Chaucha, recuerdo mucho en Sevilla de Oro, ya estoy hablando de hace varios años. Eso era el co-desarrollo, pero les convertimos también en una estrategia asistencialista y a ellos en los proveedores de esos recursos. Y olvidamos que el papel del gobierno local y nacional es velar porque todos coman, porque todos se eduquen, porque todos tengan salud. Y allí, en ese marco de esa obligación, el migrante puede ser un actor claro. Él no es el agente de desarrollo único, ni el que está responsable del desarrollo comunitario. Allí es donde todo desarrollo nos perdimos un poquito y nos olvidamos del rol del Estado, del rol de la cooperación internacional y empezamos a mandar propuestas por montones y ganamos muchísimos concursos enmarcados en el co-desarrollo que estaba bien, nadie dice que estábamos haciéndolos con mala fe, pero empezamos a transformar, eh, a, a- a generar, a dar roles y papeles a los migrantes de cuestiones que no les correspondían. Que pueden ser parte, claro que sí, pero que no les corresponde, porque no son los que ejercen la política, son los que contribuyen, aportan, eligen a sus demandantes. Desde ahí, complicado el tema. Y los principales proponentes en su tiempo son Samir Amin, que es un economista egipcio de ley que ustedes lo han de haber escuchado, Amin, muy leído también, claro, en torno a la crítica del desarrollo desigual, de perfecto, construyamos bases para que el proceso migratorio se convierta en un eje fundamental de desarrollo local, territorial, etcétera. Claro, los primeros inicios, cuando uno empezó a ver la migración en tan acelerada en Azuay Cañar, desde el paisaje cambió,
casas enormes, donde uno empieza, y eso es desarrollo, eso es parte de estas estrategias, cómo se lo está concibiendo, cómo se entiende la inversión en vivienda. Yo le decía, más allá de la vivienda física, es en verdad, esa vivienda va a significar para esa familia una situación de protección, de estabilidad, porque para eso compramos la vivienda, ¿sí o no? Más allá del espacio físico, no nos importa solamente, nos importa la estabilidad, la protección, cómo lo estamos concibiendo. Y también el otro autor, Casles, que es quizás el más fuerte en el tema del co-desarrollo, es un sociólogo ahí, australiano, seguro que los sociólogos sí lo conocen, lo han leído, lo han estudiado más que yo misma, el cuestionamiento del co-desarrollo como una herramienta neoliberal. Y está en su obra Migración y Desarrollo, critica, es un referente teórico que reconoce, pero también hace una crítica a la política del co-desarrollo, destacando justamente aquello que les acabo de contar. Otros críticos frente a esto está Heinz Haas, que plantea que el co-desarrollo reproduce dependencias. Por tu mirada asistencialista de las cosas, empiezas a depender. Me parece que José habló de aquello, es decir, yo les voy a dar este apoyo, les voy a dar este financiamiento, $5,000, y lo que pasó con el bono de desarrollo humano, ¿no? Te doy el bono y ahora quita pues ese bono de allí, ese bono de pobreza que se llamaba, el bono de desarrollo humano que se llama ahora, pero quita pues ese bono allí de 202, primero era 25, luego sobre 50, luego a 100, luego a 150, y así se ha mantenido una política que está muy relacionada con esto, ¿no? Generas dependencia, pero ¿será que estás generando realmente cambios o transformaciones reales en los territorios? Habría que evaluar muchísimo la política de los bonos, porque ahí nos deja mucho. Y Haas plantea eso. Haas dice, las remesas, la dependencia de las remesas es muy fuerte, porque la economía se está manteniendo en ese rubro importante. ¿Qué pasa con un país que depende ya no solamente de lo primario, de los bienes primarios, sino también ahora de las remesas? ¿Qué pasa con la política de Trump, que dice, no, no más migrantes, no más irregularidad? Entonces retorno, forzado, pero retorno. ¿Qué pasa con esa política? ¿Qué pasa con la política de México, que también ya nos puso nuevamente el tema de las visas? ¿Qué pasa con esa política? Si las remesas es nuestro rubro para el desarrollo. Y la nuestra, ya la conocen, ya ahora ya saben quién es, Silvia Federici, marxista, denuncia que el co-desarrollo ignora la explotación de las mujeres migrantes en cadenas globales de cuidado. Es que no hay un reconocimiento en el co-desarrollo de que una cosa es que migren hombres y que sea selectiva, porque así se dio en estos momentos, y que ahora la migración ya no es selectiva, se están yendo hombres y mujeres casi en la misma proporción, las mujeres a ciertos sectores, pero además en qué condiciones se van y si se van por el Darién o por otras rutas, lo que implica para las mujeres el abuso de sus cuerpos, de sus territorios. Eh, entonces, ¿no está reconociendo el co-desarrollo? No, porque no se creó con esa mirada, porque no se creó bajo esa lógica, se creó con otra lógica, por favor. No estamos diciendo que lo que se hizo está mal, por favor, sino más bien lo que estamos es cuestionando ahora, en este momento, con otras realidades, esa estrategia. Ya no puedo pensar en el migrante como la causalidad acumulativa, donde él va a perpetuarse allá, sí, pero tengo que reconocer que no es solo migrante, es el migrante y su familia. En esta perpetuación de la migración, yo me quedo por siempre allá, perfecto, pero su familia se va a quedar por siempre acá, o va a haber reunificación familiar. ¿Cómo pienso yo la estrategia en la reunificación familiar? ¿Cómo hago que los chicos que están pensando en reunificación familiar, ¿no es cierto?, que tiene que ver con un tema fundamental económico, aunque no lo crean, y están pensando en irse, por lo tanto, donde están viviendo, sus territorios que viven de la agricultura, de la ganadería, de la artesanía, no es que ya no van a tener gente que trabaje aquello, ya no va a haber, porque están pensando en la reunificación. Las economías locales pierden ese potencial productor, lo pierden, ya lo perdieron hace rato si ustedes van ahorita. Entonces, todo esto hay que pensar. Obvio, en su momento el co-desarrollo fue importantísimo
Y habría que evaluar todo lo que significó el co-desarrollo. Quizás hay una tesis interesantísima, toda la estrategia de co-desarrollo, su impacto, sus limitaciones, todo aquello sería interesantísimo, porque hay que reconocer que en ese momento, seguro, que muchos de los recursos se canalizaron bien, seguramente otros no, pero fue en su momento una estrategia para entender que el migrante es también parte de este proceso que no es solito, no es una decisión individual, sino que impacta a la economía o a la sociedad, en este caso ecuatoriana, venezolana, colombiana, etc. Interesante. Críticas radicales al codesarrollo. Tiene un enfoque neoliberal. Además, ignora que el desarrollo hegemónico puede ser también extractivista, es decir, la minería en Azuay financiada con remesas, por ejemplo. No me voy a quedar en todas las críticas porque ya tendrán ustedes en algún momento tiempo de repensar todo esto, pero miren, o sea, es fuerte, ¿no? Y en el caso de Ecuador, la paradoja, los migrantes financian escuelas de Loja mientras empresas transnacionales contaminan los ríos. O sea, también por eso todo el cuestionamiento al tema de desarrollo más allá de la estrategia. Tenemos también algunos programas, casos que se manejaron con y hasta ahora se mantienen. En México el programa 3x1 pueden revisarlo, conocerlo un poquito, pero en España, Ecuador, hay la Fundación AUCAL, no sé si han oído, que financian, por ejemplo, algunos procesos en las zonas de origen, que, bueno, ¿será que seguimos en esa línea? ¿Será que eso es parte de la agenda política? Les cuento que el Código de Desarrollo ya no está en la agenda política ni nacional ni de cooperación internacional. Pero todavía, por ejemplo, se mantienen estas especies de rezagos de esta primera estrategia que causó impacto fuerte en temas de desarrollo, de cooperación en el desarrollo. Los referentes del co-desarrollo influyen desde teóricos, críticos hasta institucionales y organizaciones de migrantes. Su legado mezcla oportunidades de cooperación con riesgos de instrumentalización. Olvidar nuestro rol de gobierno y dejar que otros se hagan cargo de nuestra responsabilidad, porque instrumentalizamos el co-desarrollo a favor o en contra, no sé, pero lo instrumentalizamos, como a veces instrumentalizamos, perdón, todos los discursos. O sea, hablar de la perspectiva de género, de lo intercultural es fundamental, pero no podemos instrumentalizarlo todo cuando nos conviene, sino cuando es necesario, cuando es pertinente, exigiendo enfoques más radicales y centrados en derechos. El derecho a migrar, pero también no solo del migrante, sino de la familia, de la comunidad y de los colectivos. Les he puesto, yo les mostraré el video más tardecita, si es que hay tiempo, y si no, ya la próxima semana. Estamos con un poquito, no sé si dejamos un chancecito para las preguntas, si es que alguien ha, ha captado el tema ha oído más bien ahora que les estoy haciendo así como acuerdo el tema del co-desarrollo, que como les digo, siempre hay que cuestionar. Yo creo que todo proceso vivido es un aprendizaje, y de los errores también se puede ir aprendiendo, pero también de esas cosas tan importantes que fueron aportando estas estrategias. Imagínense que digamos todo lo malo, todo lo anterior fue pésimo. No, 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 para nada, más bien todo lo contrario. En este marco del co-desarrollo, muchas ONGs empezaron a surgir, muchas se quedaron, otras desaparecieron, porque ya dependerá de qué, ya les dije yo en la clase anterior, de la sostenibilidad, de la estrategia que tú tengas para sostener estos procesos. Y algunas ONG se quedaron para siempre, otras desaparecieron, porque así es la dinámica socioeconómica y territorial. Otros fueron impactaron más que otras ONGs, porque ellas fueron las que canalizaron los recursos para la cooperación, para el co-desarrollo, para el uso de las remesas en temas de desarrollo comunitario. Pero esto se suma frente a estas críticas del co-desarrollo, mis queridos maestrantes, compañeros, compañeras, que han estado hoy día con todas estas ideas tan interesantes. Me las he anotado casi todas para un poco conversar también la otra semana desde la práctica, que es la que también nos cuesta, a veces a mí me cuesta un montón todavía, muchísimo poder bajarme de esto que parece tan abstracto, algo que es mucho más concreto, donde tengo que ir a hacer eco. Yo tengo que ir a hacer esto, ¿cómo hago?
Ya, en pocas palabras. Entonces, bueno, aquí dándoles unas pistas también de cómo les fue a los del co-desarrollo. Y miren acá, frente a esto, estos límites que ustedes ya, de ley que pasó esto, aparecen otras y aparecen con fuerza, pero sobre todo con la economía social y solidaria. Creo que eso, mi querido José, Vanessa, nacen justamente de este reconocimiento de lo local, de lo comunitario, de entender que hay habilidades, destrezas, conocimientos importantísimos en los territorios. Por lo tanto, es allí donde está ese conocimiento que tiene que ser valorado y tiene que empezar a pensarse en otro tipo de economía, donde prime lo social, donde no sea solamente acumular platos, sea mejorar mi ingreso y hacerme rico, sino que además, que más allá de eso, voy a pensar en la vida como este momento que yo tengo en este mundo para vivir en otras condiciones, para tener acceso a la salud, para vivir sano, para tener dónde quedarme y protegerme, para tener la posibilidad de vivir mi cultura o mi orientación sexual como yo quiera, porque eso es parte de la vida. No tenemos mucho tiempo. Y en ese marco de esa vida, ¿cómo lo quiero vivir desde la perspectiva económica? ¿Bajo qué principios quiero vivirla? ¿Quiero ser solo rico? ¿Quiero cambiar mi forma de consumo? Y hoy estamos alineados, y justo hablábamos ayer, mi Vane, que no estuvo ayer, hablábamos del Temu, del Amazon, vean el video del Netflix, que también vemos Netflix, porque también es parte de la acumulación, el conocimiento. Estamos alienados y el consumo ha cambiado. Lo que antes nos demorábamos en consumir, por lo menos con el celular, un añito, tengamos 2 añitos, ahora ya no tenemos. Ahora necesitamos cambio para estar bien, para sentirnos parte de, no se diga, los jóvenes que están ahora más, ya lo necesitas, estás en tu cama y haces un clic y se acabó y ya está comprado, no tienes ninguna necesidad de levantarte a la tienda, qué pereza pasar el tiempo. Y así funciona la economía. Entonces, frente a eso, wow, ¿qué hago? Otro tipo de economías. Estas son apuestas. No todos creen en ellas, no todos las comparten, pero yo creo que vale la pena conocerlas, vale la pena intentar. La economía social y solidaria, que ha reconocido el trabajo de las mujeres agroecológicas, que están pensando que la agroecología es cambiar solamente la forma de producción, no, es cambiar vidas. La agroecología ha sido para muchas mujeres espacios importantes de autonomía y empoderamiento, importantísimos, para que la economía rural, campesina, otra vez sea reconocida. Entonces, la economía social solidaria no solamente genera recursos, cambia vidas, reconoce, genera procesos importantes que la economía capitalista no lo va a hacer jamás, ni privada tampoco. Entonces, ahí hay ejemplos como la cooperativa Surcos, aquí hay muchísimas, aquí hay la red de mujeres agroecológicas, pero claro que todo esto tiene que ser fortalecido. ¿Con qué? Por José, por mí, por Vani, por Tania, no. Aquí requerimos política pública. Hay ya una ley, hay que exigir que la ley se cumpla, que se miren los costos, que se miren los precios, que se miren el respeto a las formas de organización social, que no se me imponga una economía capitalista, porque mi economía social y solidaria se basa en otros principios. Prioriza el trabajo colectivo sobre la ganancia individual. A mí me interesa producir para tener mejor salud, mejor educación, acceso al ocio, al descanso, no a la alienación, al síndrome del burnout, que cada vez estamos peor que nunca, más cansados y con más miedo encima. Tengo derecho a la seguridad laboral, a la seguridad de trabajar sin que me vacunen. Eso es de economía social y solidaria también. Entonces, parte de esta propuesta alternativa que ustedes están pensando y construyendo, también pueden revisar esta alternativa a la economía, al co-desarrollo ya concretamente. Y aparecen otros como el circuitos económicos ya concretamente de con migrantes transfronterizos, Minga por el Buen Vivir, por ejemplo, de las que hablaba ya Maya Pérez, el buen Vivir como paradigma, que trabaja con migrantes indígenas, productores indígenas, perdón, o la famosa moneda, las monedas comunitarias. Le tenemos miedo al cambio de moneda, le tenemos terror, pero no estamos hablando en este caso de monedas que van a hacer lo mismo que el sistema capitalista, que devaluar la de origen y luego nos genera un problemón porque no tenemos capacidad de compra para nada.
y vivimos con las justas, lo que un poco hemos vivido en nuestros países, Ecuador, Perú, perdón, Venezuela, Perú también, con su moneda absolutamente devaluada, etcétera. Son otro tipo de proceso. La moneda comunitaria que se llama Tiempos del Sur en Quito, yo lo estuve revisando mucho, donde migrantes intercambian servicios sin dinero. Yo te cuido a tu pequeño, cuidados, el cuidado necesita red, porque recuerda que la mamá está lejos, que el padre está lejos, yo necesito generar redes, pero a veces no tengo dinero para una guardería vale $100, $200, ¿qué hago? Empiezo a trabajar otro tipo de economía, es la moneda comunitaria, por ejemplo, donde comparto tiempo. Tu tiempo de una hora significa un tiempo de cosecha. Bueno, trabajemos en eso. ¿Qué se están dando? Porque son experiencias de Ecuador, por ejemplo. No estoy hablando de experiencias de quién sabe dónde, de Ecuador. Solo hay que buscar, encontrar, ir a conocer, salirse de nuestros espacios para que del aula, de la virtualidad, e irnos a conocer esas propuestas y a ver cómo les estoy yendo a, porque de repente esto funciona también acá, porque estamos en Ecuador. Entonces también podemos hacer aquello. Permiten autogestión, sostenibilidad ambiental, rompen lógicas extractivistas, porque son de otro tipo, porque hay el respeto al recurso natural, porque es otra la lógica de la vida. Por favor, estoy enmarcando en este tipo de teorías y alternativas, pero como toda estrategia tiene límites, es una escala limitada frente a la política pública. La economía popular y solidaria. No sé si es que ustedes estudian, bueno, yo me voy a acordar de ponerles el gráfico la próxima semana. La economía social y solidaria es parte de una economía, de toda la economía ecuatoriana en nuestro caso. Y hay la economía pública, hay la economía privada, otros tipos de economía, la financiera, que es fuerte en nuestro territorio y en toda América Latina, que estamos viendo, además todo lo financiero mueve ahora todo, ahora con una tarjeta de débito compras todo, con una tarjeta de crédito te endeudas de por vida, pero moviste dinero, recursos, consumo. El sistema financiero es quizás, creo que el sector más fuerte hoy en día que genera dinámicas económicas muy complejas. Muy complejas. Acceder a un crédito a una mujer, si es que no tiene una tierra, se fregó. O si quiere, mira, es que yo sí tengo, pero ¿y dónde está el título? Las mujeres rurales no tienen títulos, porque no estamos incorporando el enfoque de género. Ellas no tienen títulos, ¿cómo le va a dar un crédito? Cuando les dicen que les van a dar crédito sin título, es demagogia. Ahí hay que aprender a diferenciar el discurso también político, porque no nos pueden ofrecer títulos si no hay también acceso a esas condiciones. Lo primero que te piden para hacerte un préstamo, el sistema financiero, es que tengas título. Y ya vamos a hablar la otra semana con gente que está ligada al sistema financiero. A ver cómo nos cuenta, qué nos cuenta. Porque así es. Yo puedo hacer muchas cosas, José, Vanessa, muchas cosas, pero hay que crear las condiciones. Si me dicen que yo tengo que poner en mi requisito, que yo tengo que tener título, él no tengo. O sea, tengo que llamarle a mi esposo. ¿Qué pasa si mi esposo está allá y ya hizo otra vida con otra pareja? Él me quedé sin posibilidad. O si desapareció. O simplemente me divorcié. ¿O qué pasa con todos esos procesos? La cosa no es fácil. Por lo tanto, hay que entender, hay que volver a revisar, pero bueno, ya hay una política sobre economía popular y solidaria que nos puede dar pistas para dónde trabajar. Y el proyecto que les pongo de ejemplo en este caso se llama Raíces. Es un proyecto actual, inició en 2020, podemos ir a conocer, estamos lo podemos conocer a través de la red, pero yo sí siempre invito a irnos al terreno. Proyecto Raíces, ¿qué hace? Integra, mira, integra, no es que deja de lado la teoría, la experiencia del co-desarrollo, porque la cooperación es muy importante y este sentido de co es importante, no es que sea cerrado, y de la economía social y solidaria. Hay una mixtura de estrategias que son fundamentales. Esta pluralidad nos permite reconocer las cosas buenas y malas del presente, pasado, para no errar más en el futuro. Así es. Migrantes en Italia financian huertos comunitarios en Chimborazo, recuerden, población indígena fuerte. Retornados gestiona mercados locales con productos andinos. Entonces hay un ir y venir, una cooperación. Hay además economía social y solidaria porque hay un reconocimiento del saber ancestral, porque hay un trabajo comunitario con la gente de Chimborazo y hay este reconocimiento del saber hacer y sobre esto trabajar la cooperación.
Los resultados, 120 familias beneficiarias de Chimborazo, que están aquí, que están allá, reducción del 30% de la dependencia de remesas, porque hay, hay otro tipo de lógica. No se dice que no se deje de mandarla, pero ya no hay dependencia, porque si es que la familia allá se queda sin trabajo, yo acá puedo sostener ese proceso, porque yo estoy construyendo huertos que pueden hacer que la economía familiar también se sostenga sin remesas. Lo que pasó en la pandemia, ojo, creo que es un buen ejemplo también, y la crítica. Todavía podría seguir dependiendo de fondos internacionales, por eso hablamos del co-desarrollo. ONGs europeas, yo qué sé. ¿Dónde entra aquí el gobierno? Justo en la crítica. ¿Cómo hacemos que sin perder esta cooperación que a veces, que es, más bien dicho, no a veces, es fundamental, hable mal, que es fundamental, esta cooperación sea justa, que acá se queden los recursos, que aunque haya cooperación, y claro, la cooperación es importante, esta cooperación no se maneje desde la desventaja, sino desde la ventaja de generar desarrollo. Voy a usar la palabra, buen vivir en los territorios rurales, indígenas, etcétera. O sea, que esa cooperación entre bajo ciertas condiciones. O sea, no ganar y el otro, sino ganar. Y no me gusta lo de decir ganar, ganar, porque siento que es muy capital y no me gusta mucho esa idea, pero sí me gusta decir, bueno, la cooperación está, pero bajo ciertas determinadas, bajo ciertas condiciones. El que tiene que ganar en esto es el migrante y su familia, porque él es el que está ya generando todavía remesas y es la familia la que está aprendiendo a hacer otras cosas para sostener al que está allá, cuando allá también están en crisis. Y recuerden que España está en crisis de empleo. Estados Unidos está para nosotros hay una política restrictiva absoluta, un desconocimiento del trabajo migrante total. Entonces, no estamos en las mejores condiciones frente a posible cooperación. Condiciones para aquello. Ahí entra el gobierno, no ustedes, el gobierno y la bibliografía. Yo creo que hasta allí, déjenme ver, no sé si es que hasta allí tal vez hay algún diálogo, alguna conversación, ¿qué les parece? ¿Hay alguna novedad quizás que les gustaría compartir? Quizá, profe, además Profe, de lo que, ay, perdón, sí. bueno, les digo y ya sigue, claro. Él decía que además de la participación como tal de la sociedad civil, Ujú. últimamente o durante los últimos años creo que se ha observado que existe como una gran presencia, sobre todo de las organizaciones del tercer sector, organizaciones no gubernamentales con fondos externos que son quienes están cumpliendo con las responsabilidades del Estado, incluso en movilidad humana y en cuestiones de protección social. Entonces, claro, al final, por más que se exige, el Estado por poco dice no hay presupuesto, o sea, claro, no se ve como estas responsabilidades del cumplimiento, pero claro, y a la final las necesidades siguen ahí y son justamente el tercer sector quien está como tratando de lidiar con todo eso, que supone una carga sumamente grande porque no son problemáticas, digamos, mínimas, sino son sumamente grandes y que requieren bastantes recursos. Entonces, claro, más allá de la sociedad civil, también sumar este otro actor que también, digamos, incluso por perder las fuentes de financiamiento, también afecta, se ve afectado todas estas necesidades que no están cubiertas ahora, justamente en este momento. Sí, sí, justamente, bien traído el rol que cumplen las organizaciones no gubernamentales para generar procesos de desarrollo. O sea, yo creo que ha sido un actor, no de ahora, es un actor que ha estado presente, que ha tenido los picos que yo llamo ahora los picos económicos, ¿no? Subidas, bajadas, bien, pero han sido también muchísimas veces los catalizadores de esa inversión para que la inversión vaya a donde tiene que ir. Hay que hacer ese reconocimiento muy fuerte, porque también actores claves como la iglesia, como las organizaciones, también han tenido procesos de debilitamiento políticamente, hablando políticamente absoluto. Se han visto debilitadas, puestas contra la espada y la pared, un proceso de organización social muy débil que ha tenido que sostenerse. ¿Cómo sostienes? ¿Cómo generas cooperación si no hay organización social? No te van a mandar la plata a ti, Mónica Mendieta, porque no me van a mandar a mí. Van a mandar cuando hay
una organización, un proceso territorial eh, cohesionado, digamos así, y que muestre que no va a haber retorno de la inversión, pero que va a haber que la inversión realmente se realice. O sea, yo creo que ahí las ONGs han jugado un papel impresionante. Y ahora sí, yo me sumo y me solidarizo con estas ONGs que hoy se han quedado sin recursos y que hacían más allá de lo económico todo este proceso de apoyo a los retornados, a los niños, a las niñas, a las que están viviendo procesos forzados de migración o de retorno también forzado y que hoy se encuentran sin ese recurso para seguir apoyando. O sea, yo creo que ahí hay que reconocer el trabajo de las ONGs, hay que también ser autocríticos con todo aquello, sí, pero ¿cuántas de ellas han sido pilares fundamentales del desarrollo comunitario y del desarrollo local? Yo creo que el desarrollo local no se puede pensar sin las organizaciones no gubernamentales, que han tenido sus procesos fallidos, pero también han tenido muchos procesos que hoy deberían ser parte de ese reconocimiento y que justo, bueno, precisamente la que les contaba que la próxima semana vamos a hablar de aquello con nuestros invitados e invitadas para que nos comenten también sus percepciones en este momento, en donde los recursos de la cooperación ya no son parte, ya no van a orientarse al codesarrollo, no. Quizás de alguna manera todavía se está manteniendo esta agenda más social, incluso, entre comillas, voy a poner hasta asistencialista para decir que hay cooperación. Pero yo no sé qué vaya a pasar con las políticas internacionales, porque ya están, ustedes mismos están diciendo, ya no hay fallas, ya no hay, ya no hay. Algo nos han dejado porque están niños detrás de aquello, no es que está el aire, están niños, niñas que están en procesos de retorno, por ejemplo, de lo que conozco y lo que he estado conversando también con la compañera que, que es de la fundación y que nos comentaba todos estos percances. Sí, yo agradezco mucho tu intervención, Tania, y en las estrategias hay que considerar la ONG y en estas experiencias. Bien. ¿Alguien más, tal vez? Sí, profe, lo que quería eh, comentar también es que otro factor también importante, pienso yo, la mentalidad nuestra, ¿no? Que por ejemplo en nuestro país, uno de los factores que pienso, ¿no? Según estadísticas, según noticias, según también experiencias cercanas, el hecho de nuestro pensamiento al momento de estudiar, digamos, decimos que sí, ya tenemos nuestro título, seguimos preparándonos, tenemos otro título y otro título, y para de pronto conseguir un trabajo, seguimos hablando de esta coyuntura, de esta política, de estas palancas para poder conseguir un trabajo. Y ahí es cuando nos llega ya la desesperación de pronto y nos llega también, se puede decir, mala información o salidas que buscamos de poder migrar y decir, no, más que sea lavando platos, pero voy a ganar más de lo que podría ganar aquí con 3 títulos, 4 títulos. Entonces, esa parte también es un poco complicado en el tema social, porque si bien es cierto, estamos en una época, en una temporada de que nuestros hermanos ecuatorianos y otras nacionalidades están retornando a sus países, pero la estadística igual sigue subiendo de personas que salen de nuestro país, siguen migrando a pesar de esa estadística alta que están retornando. Entonces, eso también hay que poder de pronto contrarrestar para una ayuda, porque si bien es cierto, el gobierno, digamos, busca la manera de pronto de ayudar a los retornados, pero igual la gente sigue saliendo, ¿no? Sigue saliendo por estas mismas situaciones problemáticas que está pasando en nuestro país y obviamente en otros países. Y ahí entra, ¿no? Que al ir a otro país, buscamos también, ¿no? Estas salidas, decimos ya, los chicos también ya no quieren estudiar en su mismo país, porque dicen, no, ya salgo del colegio, migro, allá tengo mi tía, ya tengo mi papá, ya tengo amigos, allá ya me consigo un trabajo en construcción, sea mujer, sea varón, o sea, entonces es algo complicado, ¿no? Lo que está pasando actualmente, y bueno, y años atrás también.
y pienso yo que seguirán pasando muchos años más para de pronto cambiar esta mentalidad o que estas estadísticas cambien de cierta manera. Ok, muchas gracias, mi caro. Muchas gracias. Bueno, ahí es una situación, es que ya, claro, pensábamos que va a migrar la población que está en condiciones de pobreza. Y estamos viendo que eso no es cierto. No es que tienes que estar pobre, sino no tienes nada para irte, ¿no? Se está yendo a la clase media. La clase que no tiene recursos, porque hablamos de clases para variar, no tiene ni siquiera posibilidad de ir. Ayer hablábamos de la joroba, recuerdan que hablaba de la joroba migratoria. Pues esa es una cosa fuertísima, hay que leerla bastante con detenimiento a la joroba migratoria, que habla precisamente de no todos los que queremos ir podemos ir, porque no tenemos recursos. Y al gobierno se le hace una joroba de este país, eso significa, ¿no? O sea, queremos ir, pero tenemos una joroba enorme, porque la gente quiere ir, quiere irse. ¿Por qué? Porque no hay empleo. Porque tú estudiaste para ser economista y no tienes la posibilidad de acceder a una empresa, a un negocio, no tienes el capital para emprender. O sea, ¿cómo yo sigo? Y ahora mira, cómo las universidades, a pesar de toda la restricción de la educación superior para entrar pública, siguen saliendo montones de chicos con profesiones que, ¿será que van a aportar ahora al desarrollo económico del territorio? No lo sé, pero están saliendo montones todos los meses, todos los ciclos, acá 6 meses. Entonces, es muy compleja ahora la dinámica migratoria. No nos vamos solo solamente acá, solo les hago acuerdo el dato ayer, lo que les decía. Más allá de la migración laboral, hay otra migración que está siendo cada vez más fuerte y acelerada y que es de esta necesidad de buscar empleo, pero también esta necesidad de buscar escapes y otras formas de la crisis que está viviéndose en América Latina, porque no es solo de Ecuador, es de América Latina y es una crisis social, política, de seguridad, ambiental, y además no es selectiva, no se van solo hombres, se van mujeres, se van niños, se van niñas, se van poblaciones indígenas y los territorios, las causas, lo que está generando despoblamiento en los territorios y la preocupación de la compañera al inicio de la clase. ¿Quién va a dar de comer? Problemas, o sea, crisis de alimentos que va a haber porque ya no vamos a tener poblaciones de las áreas rurales, porque no van a poder sostener las economías rurales si no se hace algo. Pero en nuestro hacer algo hay que tener claro una cosa, o sea, no podemos nosotros solo desde nuestras trincheras poder hacer algo. Aquí se requiere retomar el tema de la organización social, retomar el tema de los espacios de participación ciudadana que hoy se han venido a menos. Un espacio ciudadano no puede ser para hacer el plan de desarrollo. Una vez me voy y ya, me olvidé. El espacio ciudadano tiene que ser un espacio de construcción, pero también de empoderamiento. Somos a la final nosotros los que podemos hacer los cambios. El gobierno, ya es lo que me dice Caro, pero es que no van a hacer nada. Bueno, entonces, cogemos las maletas y vámonos a cualquier otro planeta, porque si no, no hay forma. ¿Cómo vamos a ir nosotros, Vanessa, Caro, yo, corriendo a querer cambiar todo? No podemos. Desde nuestros espacios tenemos que ir haciendo frentes, pero también tenemos que entender que no lo vamos a poder hacer solos, pero yo creo que hay que tener estas claridades para poder actuar, conversar, incidir, un poco lo que decía Maya Pérez también en su entrevista, casi al final. Ojo, ahí donde estamos ahorita, tenemos que pensar hacer incidencia en la política pública, en la organización social. No es sencillo lo que les estoy diciendo, no me tiene por qué creer todo tampoco, porque también yo he vivido como ser humano y profesional también procesos frustrantes, procesos fallidos, procesos que me han llenado de emoción, pero también de tristeza por la frustración. De todas maneras, vamos a tratar de que en esta formación que están ustedes, en este proceso formativo que ustedes han decidido, vayan encontrando pistas. No que se frustren, sino que encuentren pistas, salidas, la creatividad de su juventud, de estar ya en territorio con gente trabajando,
les haga precisamente eso, reaccionar. Espérate, por aquí vamos a caminar, quizás por aquí podemos hacer una estrategia que nos permita ir fortaleciendo estos procesos. Yo creo que por allí también va, no, ese proceso. Y perdóname, Caro, no sé si era ahorita o me levantaste hace rato, no sé. Cuéntame. No, sí, solo quería contar, ¿no? Una experiencia personal, familiar, Ya. que, bueno, cuando empezó la pandemia, nadie no tenía preparado eso, ¿no? Bueno, ahí mi esposo se quedó sin trabajo, yo tenía una tiendita de ropa, también ya no, ya tuve que cerrar. Eh, pero estábamos tomando, ¿no? La decisión de emigrar. Entonces, nuestro hijo pequeño, entonces sí era una decisión dura porque decíamos, chuta, irnos, está dura aquí la situación en nuestro país, los dos tenemos nuestra profesión, pero él estando trabajando en su profesión se queda sin trabajo. Entonces ahí fue duro porque por más que sea él pidiendo dinero, conseguimos una moto, empezó de motorizado en pandemia, porque eso se podía hacer, ¿no? Con salvoconducto y todas esas cosas, con nuestro hijo pequeño. Entonces, ahí fue que dijimos, no, tomamos la decisión de emigrar, tenemos familia allá, pero pensamos una y otra vez de dónde íbamos a sacar el dinero para poder migrar por tierra. Entonces decíamos, es bastante dinero, porque en ese entonces todo el mundo quería migrar, todo el mundo, o sea, entonces decíamos, es bastante dinero. Si es que tenemos la posibilidad de endeudarnos de un crédito de esa cantidad de dinero, ¿por qué esa cantidad de dinero no la organizamos y no la tratamos de sacar provecho aquí mismo? Entonces, ahí como que, o sea, somos jóvenes aún, pero tenemos un hijo y hemos madurado por las cosas que nos ha pasado en la vida. Entonces, ahí dijimos, no, o sea, si es que tenemos el chance, así en esas palabras, no, si tenemos el chance de sacar ese dinero, esa cantidad de dinero para migrar, entonces invirtamos, ¿no? O sea, busquemos salidas aquí mismo. Y así fue. Invertimos en más ropita en línea, vendía, él como ya tenía el salvoconducto, vendía, o sea, buscamos la manera, ¿no? Teníamos el dinerito, lo justo para poder comer, para poder pagar el arriendo, pero salimos de esa. Otra decisión que nos tocó tomar ya al haber tomado la decisión de quedarnos en nuestro país fue salir de la ciudad donde estábamos, que era Cuenca. Y Ujú. ahí es donde fue una decisión difícil, dura, pero estamos en nuestro país. O sea, nos tocó migrar acá a la ciudad de Macas, Ah, está donde, en la casa. en donde mi esposo no conocía a nadie. Entonces, entonces, imagínense, empezamos de cero nuevamente acá. Mm. Entonces, gracias a Dios, él está trabajando en su área, y yo estoy trabajando en mi área. El sueldo, créame que el sueldo es poquísimo, es el básico, tanto para él como para mí. Y él también tiene ya su otro título y yo ya mismo mi otro título, o sea, y es un poco frustrante lo que usted decía, pero se le está echando ganas, ¿no? Ujú. Entonces, en nuestro mismo país, por la situación difícil y dura que se está viviendo, pero como digo, desde uno está esta mentalidad, tratar de cambiarla y tratar de buscar soluciones y de ver esta manera de tal vez en lo familiar también no cortar esta parte, porque tal vez él podía haberse ido y yo quedarme con mi hijo. O sea, son varias salidas que podíamos haber tenido. Entonces, eso más bien, comparto esta experiencia familiar, esta experiencia personal, porque tal vez muchas de las veces estamos ahorita, en los que estamos aquí estudiando, decimos, chuta, en medio camino seguimos estudiando, pero igual, ¿en qué voy a trabajar cuando termine esta maestría? Digámoslo así, ¿no? Ujú. Pero hay echarle ganas que sí se puede. Hay frustración, la situación está difícil económicamente, socialmente, o sea, en todo ámbito está muy difícil, pero también hay que ver esta otra cara de la moneda, ¿no? Que es que
migrar, estar en otro país, no va a ser todo color de rosas. Entonces, eso también hay que ponernos a pensar antes de tomar una decisión y más bien ver la manera de poder ayudar a los migrantes que están aquí, porque eso quisiéramos, ¿no? Que hicieran con nosotros en el caso de que en algún momento estemos pasando por esta situación. Y, y no tomar como lástima cuando se ve a migrantes de pronto en la calle, como que si estuvieran solo mendigando, sino de buscar la manera de ponerse, de ser empáticos, porque la empatía está muy escasa en nuestro mundo, entonces esa parte, ¿no? Esa parte pienso yo que es eh, más que los títulos que tengamos, esa parte humana de la empatía, de ver niños en la calle, de ver, o sea, muchos niños no están en la calle porque sus papás quieren eso, sino porque lamentablemente toca y, y no todos están pidiendo dinero porque quieren, sino porque esa parte tal vez toca atravesar para que ellos puedan llegar a mejor estabilidad familiar, social, económica y emocional. O sea, eso. Gracias, Caro, por compartir tu experiencia. Bueno, creo que el cierre de este día ha sido un cierre, yo creo que cargado de emociones, porque te escucho, yo podría ser tu mamá y te estoy escuchando y, y creo que ha sido un cierre en donde creo que muchas veces necesitamos decirlo, porque ustedes están aquí haciendo tú estás haciendo una apuesta y tu familia está haciendo una apuesta porque tú tengas un proceso de vida lleno de formación, de nuevas oportunidades para pensar otras cosas, para abrirte otros espacios, quizás otras miradas, otros enfoques, y que eso te dé todavía aporte más en tu vida, ¿no? Y el habernos contado esto al grupo, creo que nos ayuda un montón también a decir que la maestría no solamente es un espacio en donde estamos convocados y convocadas a conocerte contextos, estadísticas y teorías, sino que va más allá. Es un espacio donde podemos compartir esas vivencias, porque todos y todas estoy segura que las estamos viviendo y que a veces nos limitamos porque estamos en un espacio formal. No, yo creo que la academia tiene que aprender a quitarse esa chompa, esa mirada del tema de lo formal y lo muy para también empezar a trabajar sobre esas experiencias de vida, porque esas son las experiencias de las que habla nuestra Maya Pérez. ¿Qué vida quieres? Caro, pregúntate de esto, ¿qué vida quieres? ¿Cómo la quieres? Y como tú nos has contado, eso es lo que tú quieres. Tú quieres estar en tu territorio, quieres estar con tu familia, quieres seguirte formando, quieres entrar hasta con todo lo que te debe estar costando, todo este tiempo dedicado, este sábado dedicado a estudiar, a formarte, a aprender, a contar, cómo también está orientada tu expectativa de ayudar a otros y a otras que están en igual o incluso en peor condición o que algunos están con las ganas de irse. Porque yo también soy ser humano y yo también he pensado en irme. Porque digo, yo también soy profe, yo también quiero mejorar. ¿Qué vida quiero? Y yo creo que pasa mucho también por eso, que este espacio académico sea un espacio también de compartir esa experiencia valiosísima, porque a veces tenemos también los que estamos en la academia y los que estamos formándonos todo el tiempo, como tú, como Tania, como José, como Vane, formándonos, también tenemos miedo de decir esto lo hemos vivido y por eso estamos aquí. Y creemos que hay salidas, no son fáciles, nos lo acabas de decir. No migré a Estados Unidos o a España, pero migré a Macas. En Macas encontré mi territorio y ahí estoy trabajando, luchando, y sigo estudiando y formándome. Quizás no solo para mejorar mis condiciones de vida, sino ojalá yo pueda mejorar las condiciones de vida de otros. Y esa es una forma solidaria de hablar y es una forma de entender que la migración es una responsabilidad de todos y todas, que no es una decisión individual, es una decisión familiar, pero también de la sociedad, que te impacta a ti porque te duele, que te impacta a tu familia porque también le duele, que impacta a todos a tu alrededor porque dejaste a tu familia, a la familia de él y los abuelos de tu hijito, etcétera. Impacta a todos, pero también impacta a la sociedad.
a la sociedad. Lo que tú acabas de decir, esto puede cambiar vidas o puede ayudar a que otros tomen otras decisiones. Impacta tu experiencia de vida en aquello. Yo creo que haber cerrado este día sábado con una experiencia tan valiosa como la tuya de vida, a mí por lo menos me ha llenado muchísimo de, no sé la palabra exacta, pero me ha llenado mucho el haber cubierto esta semana de aprendizajes. Ojalá que yo haya podido aportar en algo nuevo, ¿no? Porque ustedes ya se lo saben mucho, pero algo nuevo y que este espacio, que también ha sido un espacio, también es un espacio de catarsis, de poder hablar un poco de lo nuestro y decir, yo tengo miedo, Eco o Moni, de, de decir, y quiero contar lo que yo viví y decir que no es fácil lo que usted está diciendo y que me da miedo y decir, porque yo también lo viví. Perfecto. A mí me parece que hemos hecho este cierre con la experiencia. Yo no tengo la respuesta porque yo también estoy en este momento en esa catarsis, estoy incorporándome a entender lo que tú estás viviendo, pero también lo que quizás lo que tú acabas de decir están viviendo otros y otras, y entender que esto es real, que no es ficción y que necesita, mucha gente sí necesita de nosotros, quienes nos estamos formando todo el tiempo, que esta oportunidad de vida, de estudiar y de seguir estudiando, nos dé las luces de esa sabiduría que necesitamos para tomar las mejores decisiones, porque mañana no sabemos qué vaya a pasar. Entonces yo creo que ha sido un momento hermoso de cierre con esta experiencia de vida para la que yo te deseo éxitos y te felicito por la decisión de seguir estudiando y de seguirte formando, que si tienes oportunidad, eso es sumamente valioso para la vida que quieres tener. Entonces, yo con eso, y agradeciendo a Caro, a Tania, a Vania, a José, a Isabel, que el día de hoy han estado presentes y tan activos, porque creo que nos ha ayudado hoy día mucho también la virtualidad para hablar, conversar, conocernos, a Jenny, a Dayana, agradecerles infinitamente por estar presentes hasta estas horas, descansar, nos estamos viendo el día jueves con algunas otras cosas novedosas que ojalá les pueda contar y también compartir experiencias con otras personas que también la están viviendo, no desde la migración misma, sino desde las estrategias. Entonces, les espero, no falten y pues que yo les voy a mandar a través de Fabián exactamente la tarea que hay que hacer, para que no estén perdidos, no estén preocupados, y ahora que él mismo nos mandó, no se preocupen, no hagan nada mientras yo no les mande la tarea exacta. Les voy a poner el instructivo, es una tarea cortita, cortita, ¿para qué? Para canalizar el conocimiento, porque si les dejo aquí, así van a quedarse, espérate, que pasó 3 días de tanto hablar. Entonces yo creo que hay necesario canalizar mi conocimiento y saben cómo se hace escribiendo, escribiendo. Ahí se canaliza. Entonces yo les voy a dar una tarea muy sencillita que no les va a llevar mucho tiempo para que la otra semana la podamos exponer y podamos haber canalizado y hacer esta recapitulación y retomar la próxima clase en las siguientes unidades. Les mando un abrazo, que tengan un lindo sábado, una linda tarde de descanso también. Muchas gracias, Fabián, por la atención. Gracias, profe. Buen fin de semana. Un Listo, lindo fin de semana. Muchas Gracias. José, gracias. Tati, Diana, pasen bien, buenos días. Buenas tardes. Fabi. Chao, chao.